Fundadora del Círculo Armónico del Cáncer, espacio terapéutico para pacientes y familiares oncológicos. En el 2012 recibió el Premio Nacional a la Mujer del Año por su labor dedicada a niños con cáncer. En 2013 publicó Debajo de mi piel, con prólogo del doctor Juan Ramón de la Fuente, historia basada en hechos reales que hablan de la vida, la enfermedad y la muerte. En marzo de 2017 publicó la novela erótica Que quede entre nosotros, un bestseller de Plaza y Hanes, editorial Penguin Random House, Mondadori. Finalmente, en 2019 publicó el thriller psicológico basado en hechos reales Cuídame de ti. Ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones y universidades en México y en el extranjero. Desde el 2020 es conductora del programa de radio Café Sin Ego y columnista en el periódico La Unión de Morelos. En esta ocasión nos va a presentar su conferencia. Esta va a estar dividida en 3 partes. La primera, ella expondrá sus puntos y posteriormente se generará un diálogo con Christian Duverger, a quien ustedes conocen y considero ya no necesario presentar. Y la última parte, la tercera, Mónica Salmón nos brindará sus conclusiones. Muchísimas gracias por su presencia. Aquel que tenga ojos para ver y oídos para oír, se convencerá de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. Aquel cuyos labios callan, se delata con la pluma de los dedos. El secreto quiere salirse por todos los poros, y por eso es posible dar cima a la tarea de hacer consciente lo anímico más oculto. Sigmund Freud. Hola, soy Mónica Salmón, psicóloga clínica y escritora. Hoy vengo a compartir con ustedes algo muy interesante, pero antes que nada me gustaría darle las gracias a Christian Duverger y al comité organizador del coloquio por darme el espacio de ser parte de este distinguido grupo. Sobre todo por darme la oportunidad de entrar al controversial tema de la huella inconsciente de la pluma de Hernán Cortés. Me siento muy honrada de poder compartir la mesa con grandes historiadores académicos y artistas. Les agradezco el espacio y sobre todo su tiempo de estar aquí conmigo. No soy historiadora y no pretendo sellar juicio sobre la vida de Cortés. Les quiero compartir cómo llegué aquí, pero sobre todo, cómo llegó la gran figura de Hernán Cortés a mi diván. En el año 2018, la revista Artes de México, de Alberto Ruiz Sánchez, cumplió 30 años. Entre risas y aplausos nos sentamos en la misma mesa con Christian Duverger y su maravillosa esposa Joelle. Ya se podrán imaginar, nuestro tema de conversación de esa noche fue, por supuesto, Hernán Cortés. En la cena, escuchaba con mucha atención el acento encantador francés de Duverger, hablando con una gran pasión sobre la vida de Cortés. Confieso que yo tenía un Cortés que me raspaba a la mitad del pecho, un Cortés que me obligaba a tomar una pausa y a respirar profundo. Dicen que las narrativas son más importantes que las realidades. La narrativa que a mí se me había contado de niña sobre la figura de Cortés era una narrativa que me marcaba con una profunda herida. Desafortunadamente, hoy, más allá de curar y entender esa herida, nos están contando una historia que sangra. Como psicóloga, sé que somos el resultado de los detalles del pasado. Por eso me interesó mucho la narrativa que me ofreció Duverger esa noche sobre mi propia historia. Al día siguiente fui con prisa en búsqueda de sus libros. Tenía un sentimiento extraño dentro de mí. Necesitaba con urgencia acomodar a este personaje. Los intérpretes de Hernán Cortés tienen grandes diferencias entre ellos, y eso no ocurre muy seguido. Confieso ante ustedes que yo tenía más narrativas en contra de Cortés que a favor de él. Me hacía ruido, me incomodaba y al mismo tiempo me atraía brutalmente. La magia de Cortés es tan poderosa que a través del tiempo sigue viva. Te cautiva, te incomoda, lo admiras, lo odias, lo veneras.
La psicología existencial nos ha enseñado que lo que nombramos no muere. En cada uno de nosotros, queramos o no, hay un Cortés vivo. Hay un conquistador al cual le hemos dado un lugar en nuestra psique. Estaba decidida a darme la oportunidad y aventurarme a entrar a una narrativa que suturaba mi herida y me daba una visión diferente de las cosas. Me encontré con un mar de fuentes de Hernán Cortés. Di una ojeada y muchos de estos libros tenían a un Cortés que lastimaba, hasta que llegó a mis manos la espada, y en él descubrí entonces a un hombre que me sorprendió. Se presentaba ante mí un nuevo Cortés. Para mi sorpresa, ese Cortés, las tierras americanas eran la posibilidad de inventar un mundo nuevo. Encontré un competidor, nada más y nada menos que Carlos V. Se reveló ante mí un hombre de gran personalidad, estratega, seductor, empresario, gran admirador de los indígenas. Para Cortés, el mestizaje era muy importante y me comenzó a cautivar. El villano comenzó a ceder y ocupó el terreno de la sorpresa. Cerré la espada al tiempo que abrí el otro libro de Duverger, La pluma. Aquí quedé alucinada. No daba crédito que el libro que en secundaria había sido un libro difícil de leer me había causado uno que otro dolor de cabeza. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España no era de la autoría de Bernal Díaz del Castillo, sino que le pertenecía a Hernán Cortés. Me quedé helada y me hizo todo el sentido del mundo. Me gustaría aprovechar este espacio para hacer una pausa y manifestarle a Christian Duverger mi profunda admiración por atreverse a cambiar el rumbo de una historia que se ha contado por tantos años y ofrecernos una narrativa tan distinta sobre el conquistador. Christian, gracias. Quedé completamente seducida por la pluma de Cortés. Esto me llevó a releer por gusto y con gran entusiasmo las cartas de relación y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Encontrarme un Cortés cronista de sí mismo me hizo no resistirme a llevarlo respetuosamente, sin faltar a la gran figura que fue, y hacerle un perfil psicológico. Hernán Cortés nació en 1482 o en 1484. No se puede determinar la fecha exacta. Por sus escritos, los historiadores han podido construir una buena parte de su biografía. Nació en la ciudad de Medellín. Era un pueblo incómodo para vivir. Demográficamente era un lugar donde la gente trataba de salir para encontrar una mejor vida. Sus padres eran Martín Cortés de Monroy y Catalina Pizarro. No tuvo hermanos, fue hijo único. En Cortés sus progenitores proyectaron el deseo al disfrute de los privilegios de la nobleza, la dignidad, la caballerosidad y la lealtad. Como hijo único, cargó todas las expectativas de sus padres. Los pensamientos morales y éticos de su familia construyeron en Cortés un superyo cargado de autoexigencias, siempre en búsqueda de la grandeza. Al no tener hermanos, la psique, como hijo único, inventa un compañero de juego, tiende a ser imaginativo, egoísta. El ello, el cual opera por el principio del placer, al ser hijo único, aprende que puede ser expresado sin represiones de sus semejantes. Busca constante gratificación inmediata. El yo de Cortés es un yo sólido. Se encarga de hacerlo esperar, de no tomar decisiones arrebatadas. Presenta una prueba de juicio, de realidad. Tiene un sentido de realidad de su mundo y del mundo nuevo en el que se encuentra. Tiene un proceso de pensamiento analítico. Hay regresión adaptativa al servicio del yo. Sus deseos sabe contenerlos y llevarlos a la planeación y a la espera. Tiene un yo, un self, en alerta, un yo defensivo. El ideal del yo no presenta ninguna distorsión, ya que sus metas se cumplen. Cortés, niño, se sintió
en la grandeza imaginaria del deseo proyectado por sus padres y no se va a detener hasta llegar en la adultez. No le causa ningún abismo verse grande, verse triunfador. Tiene una enorme capacidad para leer las cualidades de las personas que lo rodean. Cortés se situaba en una posición intermedia. No formaba parte de la élite, pero se defendía económicamente. Y gracias a las relaciones familiares, se formó en Salamanca y Valladolid. Tuvo estudios universitarios, hablaba latín y tenía conocimientos de derecho. Trabajó como asistente de escribano en Valladolid, España. Las ganancias económicas, las riquezas y las aventuras despiertan un gran interés en él. Hombre de rostro viril, agraciado, proporcionado de cuerpo, ágil, causaba impacto favorable en las personas que lo veían. Estatura 1,60 aproximadamente. Tenía una calidad literaria envidiable, letrado, cultivado, carismático, empático, tenaz, inquieto. Era capaz de elevarse a sí mismo a la cima. Sabe justificar a la perfección sus actos. Presenta un lenguaje cauto, preciso al hacer sus peticiones. No se deja vencer. Era de personalidad seductora, con una necesidad de acción permanente. Sabía elevar el comportamiento de sus hombres y dirigir y dar órdenes con facilidad y autoridad. Sabía conseguir recursos propios y ajenos. Se ganaba y lograba mantener la confianza del otro. Sabía mantener vínculos de alianza y deseo erótico. Presenta una separación radical de la autoridad. Su capacidad política y diplomática infundía terror en la dominación del otro. Cholula. Sabe descargar la culpa por medio del altruismo. Hospital de Jesús. Enfrentando su propia conciencia en su testamento. En las cartas de relación se nos presenta un Cortés contando sucesos con notable fortaleza de espíritu de lucha. El deber ser lo refleja ante el respeto a la monarquía. En las cartas de relación hay un impulso personal. Encontramos a un Cortés que se comienza a dar cuenta del lugar que quiere llegar a ocupar. Se descubre un Cortés valiente y desafiante, un Cortés con mirada al futuro, dueño del mañana. Sabiendo que hay un largo camino por recorrer, poco a poco comienza a descubrir el poder que desempeña en tierra ajena. Presenta una visión clara al notar las relaciones de dominación y sumisión. Se adapta a las nuevas formas, causando empatía, facilitando lazos de comunicación. Empieza a descubrir en sí mismo una necesidad de ir por más, generando caminos de experiencia no transitados todavía. Se empieza a relacionar con el mundo externo, con el mundo desconocido. Y cada vez que vence el miedo, Cortés cobra más confianza en sí mismo. Nuevos retos, nuevos pasos. En estas letras aparece un Cortés que está dando su ser en el porvenir. Una lucha que lo hace desafiar la muerte. El prestigio y el reconocimiento del otro son dos grandes móviles para él. Lucha por la gloria y el honor. En ningún momento renuncia a arriesgar su vida. Aquí vemos claramente la imagen anticipada de la proyección del progenitor, el honor. Busca a toda costa el reconocimiento y la admiración. Demuestra capacidad de admiración y entusiasmo sobrada. Presenta riqueza imaginaria. Es temerario y estratega. En la biografía autorizada por él mismo, Francisco López de Gomara, nos refleja y nos revela la percepción de continuidad y coherencia y conciencia al desarrollo del sentido de la identidad, ya que da el visto bueno de sí mismo a través de la mirada del otro. Ante el otro, él confirma su existencia. Quiere ser deseado y reconocido. Nunca se somete al deseo del otro y eso lo convierte en amo. Entonces, su yo, su self como la conciencia, gira alternamente de una explicación a otra. Hay una comprensión de su mundo de origen y una comprensión del mundo al que llega.
sabe abrazar al mundo al que está llegando, pero es consciente, muy consciente, que sus compañeros de viaje, sus hombres, no han llegado a entender al mundo nuevo. Hace intento de poder explicarle a sus hombres el detalle del mundo prehispánico. El día de ayer, en su ponencia, Duverger comentó que Cortés se convierte en escritor cuando descubre el poder de sus palabras, tras el discurso a sus hombres, y que consigue que sigan luchando. Yo, respetuosamente, creo que se convierte en escritor cuando no encuentra un compañero que lo comprende del todo, cuando no logra eco, y eso lo remonta a la soledad de su infancia. Viaja a la infancia como hijo único y recurre de nuevo al terreno imaginario. Al no poder estar acompañado en las aventuras de juego, en este caso, se encuentra solo en la estrategia de planeación. Recurre al mundo de las ideas, regresa a él, desahoga su psique y esa energía la plasma en la página en blanco. Así nace el Cortés escritor. Su sensibilidad y el impulso de escribir hace que pueda aclarar el pensamiento, ejecutar sus planes, sobre todo de manera inconsciente, combatir la soledad. En sus letras encuentra un diálogo íntimo consigo mismo y combate su soledad con el potencial lector. Esta es la forma de poder trascender a través del otro. La página en blanco lo lleva a poder escucharse. La pluma lo lleva a encontrar su voz. La descripción detallada de su entorno lo hace penetrar en el entendimiento de la psique de los otros, hasta que finalmente se da cuenta que la combinación de ambos momentos es lo único que le permite obtener la verdad de las cosas. Se mueve de un lado al otro, trata de entender al adversario, reconoce al adversario, siente lo del adversario, afirma y se beneficia de los hechos que lo precedieron. Hay necesidad por dialogar más. Hay un reconocimiento privado y una validación de su yo a través del otro que mira. Es decir, surge en ese momento Bernal Díaz del Castillo. Aquí ya alcanza una autonomía verdadera. Ya dejó pasar la angustia del sometimiento. En las letras de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ya se sabe humano y mortal. Ya la vida se ve hacia atrás y no hacia adelante. En la historia verdadera decide salvarse de todo, dejarlo todo en manos del futuro lector. Aborda dos encuentros, ya que en cautiverio uno regresa a sí mismo. Hay un viaje al interior, uno escribe y acaricia las heridas de la vida. Su yo está hecho de varias identidades: el amo, el guerrero, el conquistador, el escritor. Entonces, es el escritor ahora que cobra vida. Su mirada está en el pasado. Su mirada es como aquel padre que juzga los actos del hijo. Conquista y sabe y le habla a futuras generaciones. Elegir a otro que hable de nuestras hazañas y triunfos nos hace reafirmar no solo nuestra existencia, sino nuestra gloria. Aquí Cortés alcanza la gloria con su pluma. Se convierte en un Cortés inmortal. Aquí están los hechos que hablan a su favor, sin necesidad de elogiarse a sí mismo. Acertó plenamente en sus historias. La pluma de Cortés nos dice mucho. Nos habla de la conquista, de las ceibas del bosque, del frío de las sierras, del esplendor de Tenochtitlan, de las mujeres, del mundo prehispánico que se esfuma, de la Nueva España que nace de una inédita atadura de años. Nos habla de la virtud de saber esperar, de sangre, sudor, oro, poder. Nos habla de trascendencia. Pero también la pluma de Cortés nos habla de él mismo. Su pluma es dual. Existe una pluma consciente que pone un nuevo mundo bajo control
que dialoga con los poderes existentes, que escribe para la imprenta, sabe que será leído y hay una pluma inconsciente que revela a través de una extraña relación con el tiempo, algunas huellas de su infancia, pulsiones altruistas, deseos de superación, sentimientos de soledad, erotismo latente. Se arroja un constante erotismo, quizá tal vez para alianzas como fuente de pulsión de vida. No solo reconoce la voz de la mujer, la hace su voz. Del vínculo de amo y esclava da un salto al reconocimiento de la capacidad de Marina. En sus letras existe una enorme diferencia entre el trato que le da a la Malinche, en las cartas de relación y en la historia verdadera. En la segunda carta, Cortés nunca nombra a Marina, habla de ella diciendo: la lengua que yo tengo, que es una india de esta tierra, que hube en Pondonchán, página 44. La objetiviza como parte de su yo. Aquí no hay un enamoramiento, hay una meta, un objetivo, una razón, un porqué. Solo en la quinta carta la nombra una sola vez, y para que creyese ser verdad que se informa de aquella lengua con él hablaba, que es Marina, la que yo siempre conmigo he traído, porque así me la habían dado con otras 20 mujeres, página 242. Cortés es prácticamente mudo sobre su relación con Marina. En la historia verdadera, el tono es otro. Cortés la nombra siempre como Doña Marina, la hace un distintivo y habla de ella 102 veces. Y no fue nada todo ese presente en comparación de 20 mujeres, y entre ellas una excelente mujer se dijo Doña Marina. Y aquí siempre alaba la figura de su amante. Bien, le parecía en su persona. Fue tan excelente mujer y buena lengua, a esta costa la traía siempre Cortés consigo. Jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo. Basta conseguir en la historia verdadera un capítulo entero a Marina, número 37, dándole un reconocimiento y agradecimiento. Tenemos aquí un Cortés que escucha, que nos habla de la infancia de Marina, de sus padres, de sus hermanos, de la grandeza de espíritu que la habita al otorgarle el perdón a su madre y hermano. Un Cortés consciente, que escucha, es empático, pero también aquí hay un Cortés amoroso. En las cartas de relación, Cortés hace una distancia con el vínculo con Marina. Tiene un plan, una meta y un porqué, independientemente del vínculo de amo y esclavo, independientemente de su lengua, hay un amor de uso. En la historia verdadera hay amor, nostalgia, anhelo y un homenaje a Marina. Hace justicia al papel sumamente importante de Doña Marina, como mujer y como individuo. Alabar a Marina es un homenaje a la mujer y es desvanecer sus culpas ante las otras mujeres, sus amores mutilados. Los compensa al homenajear a la Malinche. La fascinación es que ella entiende a Cortés. Ella es su voz, es su alter ego. La Malinche lo entiende, lo acompaña, lo saca de su soledad. Dos mundos fusionados, dos mundos con una mirada, con una misma mirada. Aquí hay un vínculo amoroso. Ser la voz anticipada del otro, confiar que el otro hablará por mí. Por otra parte, su pluma es evolutiva. Las cartas de relación son obras de juventud. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España es un libro de vejez. Hernán tiene 35 años cuando escribe la segunda carta y más de 60 cuando termina la historia verdadera en Valladolid. Al final de su vida, habla de sí mismo como ese padre que juzga la vida intrépida de su hijo.
Se desdobla en la autocrítica, en un proceso fascinante. Hace un espejismo de sus memorias con la proyección que quiere dejar en el futuro sobre él mismo. El escritor Cortés disuelve la separación por medio de sus letras entre el Hernán con un futuro y el Cortés con un pasado de autonomía y fortaleza psíquica. Hay que decir una cosa, es que además de su función de psicóloga clínica y de escritora, Mónica es periodista y es conductora y tiene un programa de entrevista. Entonces hoy su idea fue de pasar después de lo escrito, regresar a la oralidad y me pidió que le entrevistara. Entonces voy a preguntarte unas cosas. Es fascinante la lectura que acabas de hacer, que es la lectura de una psicóloga. Finalmente, pues lo sentí más como la de una psicóloga que de una escritora. Pero esa dimensión de la juventud y de la infancia, lo sabemos que siempre es un elemento importante para las lecturas psicológicas, pero pues yo tendría 3 temas, ¿no? Pero para empezar con el primero es el tema de la soledad, porque es cierto que siempre tenemos el sentimiento de que Cortés se percibe un poco como único. Esa relación con el hecho de ser un hijo único, yo lo veo como muy, muy interesante. ¿Nos podrías comentar más? Okay. Me gustaría agregar también otra cosa vinculada, es que al apuntar el hecho de que Cortés, viejo, el Cortés de la historia verdadera, cuando habla de Malinche, habla de su infancia también, como si sería pues, una especie de secreto para explicar las personas. Bueno, empiezo con la soledad y luego me voy a lo de la Malinche. Lo que yo vi en un Cortés, por supuesto, con una mirada de la psicología, la soledad es necesaria para el Cortés escritor. Uno recurre, aquí hablamos de un Cortés hijo, un Cortés que no tuvo hermanos, y al no tener hermanos no hay este juego con el otro, y en la mayoría de los casos, en psicología nunca hay generalidades, no se puede encerrar, en la mayoría de los casos el hijo único recurre al mundo de las ideas, inventa un compañero de juego, tiene un compañero con el que juega, con el que dialoga y con el que crea estas aventuras. Para mí, Cortés ya maduro, al estar en el nuevo mundo y ver que sus hombres no abrazaban del todo esta cultura, se sintió en soledad. Se sintió en soledad y tuvo una regresión a esta infancia, a este mundo de las ideas, y ya no una parte como juego, sino como en una parte de las aventuras. Y para llegar a este mundo de las ideas está la necesidad de escucharse, de plasmar en la hoja en blanco y tener un diálogo consigo mismo. Entonces aquí Cortés encuentra 2 puntos: en la soledad, donde escribía, porque pasaba temporadas, pues, mucho tiempo, parecía estar acompañado, pero tenía mucho tiempo de poder entender dónde estaba, detallar, hablarle al otro, y esto hacía que él pudiera penetrar en la psique del otro, pero no solamente en el otro, sino entender sus palabras. Y ahí combatía la soledad, porque sabía que había un otro que lo iba a leer, había un otro que le iba a confirmar su existencia. Entonces yo sí estoy convencida que Cortés le habla al lector. Cortés pensó en futuras generaciones, sabía que alguien más lo iba a leer.
Y sobre lo de la Malinche ya no me acuerdo cuál fue. Sí, vamos a regresar a Malinche, a Doña Marina, y me fascina la visión del padre y del hijo, ¿no? Del Cortés joven y del Cortés maduro, que escribe antes de su muerte. Y es cierto, acabas de decirlo, y no, Cortés no habla de Marina sino una sola vez en las cartas de relación, no la nombra en la segunda carta, y consagra páginas y páginas a Doña Marina, siempre la llama Doña Marina. Entonces, en la perspectiva del padre y del hijo, y ¿cómo se articula? ¿Cuál sería tu explicación del silencio de Cortés en relación con Marina en las cartas de relación en su obra de juventud? ¿Sería para disimular una historia de amor que se podría aceptar en el estado de vejez? Sí, yo creo que podría ser, o sea, románticamente, me gustaría pensarlo, que puede ser que hay un secreto, ¿no? Que hay un secreto, pero como mencioné a Freud, que estos secretos nos brotan por la piel. O sea, no hay un ser humano que guarde ese secreto. Finalmente la boca lo calla, pero en algún punto los dedos, el inconsciente está ahí. En las cartas de relación yo veo un Cortés con una distancia objetiva hacia Marina, un Cortés con una distancia está cuidando, y hay un Cortés que no te podría decir ahí que la ama, ahí es un Cortés que la usa, no hay un Cortés amo, hay una Marina esclava, pero en la historia verdadera sí. En la historia sí la menciona esa cantidad de veces y no es posible, o sea, es porque le sale de la piel, le sale de los poros la nostalgia, le rinde un culto, un homenaje, un agradecimiento. Quizá, no sé, esta historia que en algún punto no la pudo llevar, o no sé si la llevó, pero hay un Cortés y hay una veneración a la imagen de Doña Marina, y sobre todo hay un Cortés que escucha en el capítulo donde le dedica a Marina, habla de la infancia de Marina, habla de la grandeza, del perdón cuando llega la madre y el hermano que están aterrados porque no sabe cómo va a reaccionar Marina después de haberla dejado, después de haberla abandonado, y ella les regala ropa y les da oro. Entonces la eleva como un ser humano ya cristiano, ya con una conciencia espiritual de una gran mujer. Entonces el Cortés en la historia verdadera sí hace un homenaje de amor a esa relación. Sí, yo quisiera pensar que es el amor más grande de Cortés. Entonces no los cayó en las cartas de relación, ¿no? Por pudor o algo así. Y yo tendría otra pregunta. ¿Hay diferencias, como lo podemos notar, entre la historia verdadera y las cartas de relación? Entonces la lectura de la diferencia, porque son como 23 o 24 años de diferencia entre los dos momentos. Y la pregunta es, ¿por qué evoluciona la verdad? Entre lo que nos cuenta Cortés en las cartas de relación y los que nos cuenta Cortés en la historia verdadera, esas diferencias son diferencias en la verdad, o pues con otra fórmula, ¿cuál versión de los hechos te parece más verdadera que la otra? Y si también hay que proponer una explicación de esas diferencias. ¿Por qué cayó Cortés? Hay algo en las cartas, y por qué lo dice 25 años después.
¿Cuál es la relación de Cortés con la verdad en la carta de relación y con la verdad, con la historia verdadera? Hay que decir que la palabra historia verdadera probablemente no es el título que dio Cortés, lo inventó Ramón en 1632, pero eso es la pregunta, ¿no? Después de oír tus palabras, es la pregunta sobre el grado de verdad de la versión del hijo y de la versión del padre. ¿Hay que confiar más en el hijo o en el padre? Bueno, yo veo aquí en las cartas de relación un Cortés con muchísimo ello, con esta pulsión de vida, con esta pulsión del mañana, con esta fuerza, con esta entrega, con esta sed, con esta hambre. Hay un Cortés que tiene un futuro. En la historia no tiene un futuro, él tiende a esa gloria, a esa inmortalidad, a quedar. Ve hacia atrás, o sea, la mirada del Cortés para mí en la historia verdadera es un Cortés con una mirada madura, un Cortés que se sabe mortal, un Cortés que no tiene más, está lleno de un super yo, como decimos los psicólogos, ¿no? Ya ve hacia atrás y ya es capaz también de abrazar y de ver sus errores y de querer limpiar sus culpas. Tenemos un Cortés con un mañana y en el otro con un pasado. Entonces, las dos son verdaderas, las dos son intensas, las dos tienen una fuerza porque son diferentes momentos de la vida, pero tenemos dos Cortés que se miran. El Cortés de las cartas de relación mira hacia el futuro, el Cortés de la historia verdadera mira hacia ese Cortés hijo, su mirada está puesta en ese Cortés. No sé si contesté tu pregunta. Entonces, ¿cuál es el más verdadero, el futuro o el pasado? ¿Qué dice la psicóloga? Cristian, me comprometes. Pues como intuición, ¿no? Yo creo que el Cortés viejo, a mí me gusta el Cortés viejo, me gusta mucho como es mucho más consciente. Para mí ese es el verdadero, que ya hay un análisis de él mismo y de sus acciones. Es que es un Cortés mucho más consciente de sí mismo. Pues es excelente, la historia verdadera finalmente es verdadera. Te dejo concluir. Gracias. Pasé, me parece muy bien. Entonces lo que yo creo es que en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España encontramos un Cortés absolutamente enfocado en construir y reconstruir los hechos de la conquista y otorgar a la posteridad una imagen favorable de sí mismo. Pero su faz más importante no es aquella que la vincula a la estructura del lenguaje, en su dimensión de hacer énfasis en lo verdadero, sino aquella que muestra la división del sujeto contra sí mismo, desbaratando la idea de que él busca su propio y su mayor bien. Aquí Cortés se hace responsable de su identidad. Cortés pensó en las futuras generaciones, tuvo la necesidad de dejar por escrito una versión que acomode su nombre en el futuro. Sabe que sus adversarios están heridos de amor propio y necesitarán, los mestizos, una nueva identidad. La pluma para Cortés le otorga el control de las situaciones, el regreso al nuevo mundo, el perdón a su culpa. Es la salida triunfadora a la victoria sobre la mirada inquisidora. La pluma de Cortés de la historia verdadera es el retorno al individuo, a las emociones más íntimas, a lo que fue y no podrá volver a ser, a la grandeza, a lo que no dijo, pero sí a lo que se dirá en un futuro de él. La pluma de Cortés es el roce a la inmortalidad. Sin duda, Cortés se construye a través de las letras, no se detiene, quiere ser eterno, sabe que el escritor no muere, tanto lo sabe que hoy, a 500 años, Cortés no ha muerto. Gracias por su tiempo.
El gobierno del estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y la Fundación Cervantina de México AC, a través del Museo Iconográfico del Quijote, otorgan la presente constancia a Mónica Salmón por su conferencia La huella inconsciente en la pluma de Cortés. Muchísimas gracias por su presencia, por la participación de Duverger, y entrego la constancia. Gracias. Les